Antes de comenzar este tema, déjame hacer unas preguntas. ¿Por qué estás tú en tu iglesia? ¿Porque ahí te sientes a gusto? ¿Porque ahí naciste? ¿Por costumbre? ¿Porque no tienes otra opción? ¿O estás en tu iglesia porque estás convencido de que es la voluntad de Dios y de que ahí le estás sirviendo de verdad? ¿Estás ahí porque crees que tu iglesia es el remanente del pueblo de Dios? Si esta es la verdad, la verdadera razón de que tú estés ahí, pues déjame felicitarte. Si no, te aconsejo que busques un encuentro personal con Jesucristo. Estoy seguro que tiene algo muy especial para ti. Ahora, ¿qué harías si tú tuvieras nueva luz? O si llegara a tu alcance nueva luz. Cuando digo una nueva luz, me refiero a conceptos que siempre han estado en la Sagrada Escritura, pero que por alguna razón no les habías prestado demasiada atención. ¿Te quedarías con lo que ya tienes y conoces? ¿O aceptarías esta nueva luz que Dios te envía? Bendito y amante Padre, que moras en lo alto de los cielos, a ti sea la honra y sea la gloria en esta hora del día, Señor. Te quiero agradecer grandemente la oportunidad que me das de estudiar tu palabra. Te pido de una manera muy especial que bendigas a mis hermanos que están escuchando este tema, que los toques con tu Espíritu Santo, que nuevamente, Señor, no sean mis palabras, no sea lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino que tu Sagrada Escritura sea la que nos hable, pues. Que tú, Señor, nos des esa luz que tú tienes destinada para nosotros, de manera que nosotros seamos iluminados y también lleguemos a ser una luz para las demás personas. Te lo pido sin merecerlo, pero lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, les recomiendo ampliamente que vean el tema 1 de esta serie, que se llama El Día de Reposo en el Antiguo Testamento, el cual les voy a dejar la dirección del video aquí abajo en la descripción, en el cual estuvimos viendo cómo Dios el Señor declaró el séptimo día como día santo y sagrado, el cual no fue dado a los judíos, sino fue dado a la raza humana desde Adán y Eva. Vimos también cómo el día de reposo es símbolo, primero, pues es un monumento de la creación de Dios, porque ahí te dice quién es el creador, hablando del cuarto mandamiento que está en Éxodo 28, te dice quién es el creador. Y también el sábado es un símbolo de liberación. Esto es muy muy importante que lo tomemos en cuenta, el sábado como día de liberación. También vimos que es una señal entre el Dios y su pueblo. Ahora vamos a analizar textos del Nuevo Testamento. A este tema le he puesto por nombre Jesús y el día de reposo. La primera cita la vamos a estudiar allí en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, leemos: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, refiriéndose ahí a Jesucristo como el Señor, Dios y Creador también, como el Creador de todas las cosas, y por medio de quien todas las cosas subsisten. Entonces, si nosotros retrocedemos un poco a lo que estudiamos en el tema anterior, ¿quién fue el que reposó de la creación? ¿Quién fue el que reposó de la creación? Fue Jesucristo, porque Él creó todas las cosas. Entonces, ¿quién escogió y quién eligió el día séptimo para reposar de sus obras? Jesucristo. Muy bien. La siguiente cita la vamos a encontrar en Mateo. Bueno, antes de leerla, los críticos del séptimo día siempre toman como referencia principal, como base para atacar el día séptimo, el día sábado, los milagros que Jesús hizo. O sea, ellos dicen, Jesús quebrantó el sábado porque sanó en sábado, porque hizo milagros en sábado, porque permitió que sus discípulos cortaran espigas en sábado para comer. Bueno, ese es el de donde ellos se agarran más que nada para atacar el séptimo día o para no seguir el séptimo día. Pero vamos a analizar a detalle estos textos. Bueno, en Mateo 12:1 al 8, vamos a leer ahí. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo,
y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El séptimo día, el sábado, en la época de Jesús, había sido ya distorsionado y había sido desfigurado por muchísimas leyes, por muchísimos decretos que habían hecho los fariseos y los rabís. Al sábado lo habían cargado de muchas restricciones. El sábado ya había perdido su carácter de día sagrado, en el sentido de que ya no era un día de regocijo para el pueblo, sino que era una carga para ellos, porque solamente los fariseos estaban viendo qué es lo que hacía la gente para estarla acusando. El sábado ya había perdido su carácter y había perdido su propósito, y era el plan de Jesús devolverle nuevamente cuál era la forma correcta en que debían observarlo. El versículo 8 es muy claro: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es Señor del día de reposo? Jesucristo. ¿Quién es Señor del séptimo día? Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor? Es el séptimo día. Lo está declarando aquí en Mateo. Es lo que está escrito, lo que dice la Sagrada Biblia, y yo creo lo que dice la Sagrada Biblia. Otro pasaje importante, vamos a analizarlo aquí en Mateo 24:20. Usted puede leer completo el capítulo 24, donde ellos le dicen: no, ves estas piedras, ves este templo, y les dice: bueno, yo les digo que nada de esto va a quedar, todo va a ser destruido. Y ahí a continuación pues les da muchas indicaciones. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 más o menos, 40 años después de que Jesús fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo. Ahora, si Jesús sabía cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén y que iba a ser 40 años después de la cruz, ¿por qué les dio la indicación de que oraran que su vida no fuera en invierno ni en día de reposo? Si el día de reposo iba a quedar anulado en la cruz, como algunos lo dicen. ¿Por qué? Porque Jesús estaba consciente de que el día de reposo iba a estar vigente todavía 40 años después, en el año 70, y que va a estar vigente todavía hoy en día, así como lo maneja la Escritura. Yo creo que una de las partes de la Escritura que más nos llama la atención es precisamente la que se refiere a los milagros que Jesús realizó durante su ministerio aquí en la tierra. Pero es importante notar que gran parte de los milagros que Jesús hacía lo realizaba en día de reposo. No sé si usted ya se ha dado cuenta de eso antes, pero gran parte de los milagros ocurrían en sábado. Vamos a ver algunos, por ejemplo. En Lucas capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10 leemos: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Ellos, como yo lo mencioné anteriormente,
los fariseos, los escribas, habían cubierto el sábado de un montón de reglamentos, que ellos habían inventado, que ellos habían creado y que no tenían nada que ver con el carácter y con el propósito que Dios le había dado al séptimo día. Tanto así que no podías ayudar a una persona en el día séptimo, o no podías sanar en el día séptimo, pero según el criterio de ellos, no el de Dios. Era el criterio de ellos el que no les permitía hacer milagros y hacer sanaciones en el día séptimo. Vamos a ver otro ejemplo ahí en Lucas 13, del 10 al 16. Y enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en los que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dice el versículo 17. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí con estas palabras de Jesús? En el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la había de desatar esta ligadura en el día de reposo? Está preguntando. ¿Qué es el día de reposo? Es un símbolo de liberación. ¿Por qué Jesús realizaba estos milagros en el día de reposo? Primero, para que la gente viera el carácter verdadero que Dios le había dado al sábado, para que la gente comprendiera que el sábado, en vez de ser una carga, algo pesado para la gente, debería ser un día de regocijo y un día de liberación. Es por eso que Jesús realizaba sus milagros, o estos milagros, en el día de reposo. Y hay algo aquí importante. Si usted piensa que Jesús quebrantó el sábado por hacer milagros en el día de reposo, en realidad usted está pensando como pensaban los fariseos. En realidad usted está pensando que el Hijo de Dios quebrantó el mandamiento. Y cuidado, porque eso es muy delicado. Vamos a ver aquí en San Juan 5, del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y nuevamente, como en todos los milagros que hacía Jesús en sábado, llegan los fariseos, llegan los escribas y lo empiezan a acusar de que estaba quebrantando el sábado. Yo hago una pregunta: ¿qué sábado estaba quebrantando Jesús? ¿El sábado de Dios, de reposo, de liberación, o el sábado que habían creado los fariseos? Pues estaba quebrantando el sábado que habían creado los fariseos, porque el sábado que Jesús creó lo estaba glorificando con todos esos milagros que él hacía, lo estaba poniendo en alto y le estaba dando su verdadero significado. En Juan 9, del 1 al 14 también, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió,
entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con él los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Nuevamente, para los fariseos era un error grave lo que Jesús había cometido al hacer un milagro, al hacer una señal, al hacer una liberación en día de reposo. ¿Por qué? Porque eso no encajaba dentro de lo que ellos creían, dentro de lo que ellos le habían impuesto al pueblo. Lo que Jesús estaba haciendo era algo nuevo, era algo revelador. Les estaba dando una nueva luz de cómo era el día de reposo y de cómo debería ser observado, que era un día para hacer el bien, que estaba permitido hacer el bien. Ahora, Jesús les dio una nueva luz a ellos la rechazaron. Ahora, Jesús te da una nueva luz a ti respecto a estos pasajes, respecto al día séptimo. ¿Qué es lo que vas a hacer con la nueva luz? ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar como ellos? Dios quiera que tu opción sea la primera y que la aceptes. Vamos a continuar. Haciendo referencia en cuanto al día de reposo, que la mayoría de cristianos cree que fue quebrantado o que fue abolido en la cruz por Cristo, es solamente una suposición de ellos, porque no hay un pasaje en la Escritura que te diga que el día de reposo acabó, que el día de reposo terminó, o que el día de reposo del Antiguo y del Nuevo Testamento ya no debe observarse por los cristianos hoy en día. Como lo digo, es una suposición de ellos. Vamos a ver en Lucas 23, del versículo 54 al capítulo 24, al versículo 1. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, o sea que era viernes, por la tarde. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Bien, Jesús había muerto, había sido sepultado, o está a punto de ser sepultado. Ellas lo iban a ungir con especies aromáticas, y las prepararon, pero como era viernes por la tarde y estaba por comenzar el día de reposo, no ungieron a Jesús con las especies, sino que ellas guardaron el mandamiento, nos lo dice ahí. ¿Quiénes guardaron el mandamiento? Pues la Virgen María y otras mujeres que estaban ahí. ¿Qué día guardaban ellas? Pues el séptimo día, el día de reposo lo guardaban. Jesús nunca le habló a sus discípulos, nunca le habló a sus seguidores de que después de su muerte ya no se iba a observar el séptimo día. Nunca lo platicó ni con sus discípulos, ni con su familia, ni con su madre, ni con nadie. Nosotros podemos ver aquí en estos textos cómo ellos siguieron aferrados y siguiendo el mandamiento que mismo Jesucristo había respetado y había guardado siempre y había puesto siempre en alto. Bueno, ahí vamos a ver algunos textos que se encuentran en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 42 de ese mismo capítulo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. En el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. El capítulo 17, versículo 1 y 2. Hechos 17, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Qué era lo que Pablo discutía en las sinagogas? Con los judíos. Les decía, ¿ya no deben de reunirse en el día de reposo? Les decía, ¿el sábado ya no vale? Les decía, ¿el séptimo mandamiento ha quedado anulado? No, ninguna de esas cosas. Pablo lo que discutía con ellos era que Cristo era el Mesías, que Cristo tenía que padecer y que había padecido y que Cristo había cumplido la profecía. Vamos a continuar. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. A judíos y a griegos persuadía Pablo en el día de reposo. Pocas palabras. Usted no va a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento un solo versículo que le diga, un solo versículo que le indique que el día de reposo del sábado fue transferido al día de reposo domingo, o que el día séptimo del Antiguo Testamento ya no vale. Ni un solo versículo va a encontrar con esa declaración. Leemos en Hebreos 4, versículo 9 y 10. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bueno, muchas personas hablan acerca del nuevo pacto mencionado en Hebreos y en Jeremías, en el cual dicen, bueno, que Dios ya anuló el primer pacto, que ellos entienden que eran los 10 mandamientos y que por lo tanto ese antiguo pacto ya quedó eliminado y ya no es necesario observar el séptimo día, el día de reposo, sino que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Pero analizando a detalle estos versículos, ¿es así? Vamos a ver primero ahí en Jeremías, en el capítulo 31, del versículo 31 al 33. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Es bastante importante que entendamos lo que nos está diciendo aquí en Hebreos y en Jeremías 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Yo hago una pregunta. El antiguo pacto nos está hablando acerca de los 10 mandamientos y de otras cosas también, otras indicaciones que Dios les dio. Ese era el antiguo pacto. Ahora, ¿el nuevo pacto es quitarlo? ¿Es quitar los 10 mandamientos? Yo no veo aquí, yo no sé si usted lo vea, pero yo no veo aquí que Jesús, que Dios esté quitando los 10 mandamientos. Al contrario, los está poniendo en un lugar mejor que en piedra, porque aquí nos lo está diciendo. En el versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El nuevo pacto no es quitar las leyes. El nuevo pacto es poner las leyes en el corazón de la gente. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra.
la escribió Dios con su propio dedo, ya lo analizamos en el video pasado. Ahora en el nuevo pacto no está escrito en piedra, está escrito en el corazón de la gente, está escrito en la mente de la gente, porque a Dios donde le interesa que la gente tenga su ley es en su corazón y no en una piedra. La mayoría de personas, la mayoría de cristianos, si yo les pregunto que si robar es malo, me dicen que sí, porque el mandamiento dice que robar es pecado. Si yo les digo que matar es malo, me van a decir que sí, porque el mandamiento dice que matar es pecado. Si yo le digo a la gente que si dejar de observar el sábado o trabajar el sábado es pecado, ellos me van a decir que no, porque ese mandamiento quedó abolido o quedó obsoleto. Pero a la luz de lo que nosotros hemos estudiado, eso no es así. El nuevo pacto no anula los 10 mandamientos, al contrario, lo ratifica. En ninguna parte de la escritura, de lo que acabamos de leer, y usted puede leer, Jesús autoriza el cambio del día de reposo, o Jesús dice que el sábado ha quedado inválido. En ninguna manera ha sido así. Bueno, yo voy a terminar aquí, pero me gustaría que usted continúe estudiando, que medite sobre lo que hemos leído, que lo repase y que llegue a una conclusión, porque me parece que esto es muy importante, es bastante importante. En el siguiente video que voy a realizar, estaré hablando de cómo, si no fue Cristo, si no fueron los apóstoles los que cambiaron el séptimo día por el primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, ¿quién entonces fue el poder que cambió, o quién entonces se atribuye a haber cambiado la solemnidad del sábado al domingo? Que delante de Dios no es así, porque lo que Él dice es para siempre. Voy a terminar leyendo en Mateo 5, en el versículo 17 al 19. Ya para cerrar este video, Mateo 5 del 17 al 19 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.